Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Como bien sabéis, a quien nos siga en nuestro otro canal Caminando el Sendero, en los otros planos siguen pasando muchísimas cosas, tantas que no da tiempo a uno a comentarlas en tiempo real. Allí estamos relatando la reciente caída de Enlil, la coronación de Enki, así como la operación en curso para limpiar el intraterreno de Nibiru de fuerzas enlitas rebeldes. Sin embargo, el tema Nibiru da para mucho y gracias a la información canalizada de don David Mata en contacto con la entidad Ancariel, el señor de los registros acásicos, también preguntamos sobre la naturaleza del planeta Anuna, siempre intrigante a más no poder. Es algo que hoy contaremos aquí para no romper el ritmo de la crónica en el otro canal. Sobre el tema Nibiru han corrido ríos de tinta. Yo mismo durante unos años pensé que ni siquiera existía, más teniendo en cuenta que el concepto Nibiru como planeta origen de los Anunnakis fue sobre todo dado a conocer por Zecharia Sitchin. Creo que el personaje no necesita mayor presentación a estas alturas, quedando todo en una espesa nebulosa. Recordemos que en las tablillas sumerias todo es también bastante ambiguo, porque Nibiru unas veces era un punto importante en el cielo, a veces Júpiter, a veces Venus, y otras era algo más simbólico, aunque siempre de alguna forma relacionando lo divino con lo terrenal, siempre relacionando a los dioses Anunas con el destino de la tierra y los hombres. Sitchin, sin embargo, era mucho más directo y hablaba en su mítica saga de libros del planeta origen de los dioses Anunnakis, Nibiru, que cada 3600 años en su órbita excéntrica se adentraba por el sistema solar causando una riada de cataclismos. Con todo, como digo, sus informaciones durante años las metí en la nevera. Uno porque un servidor, cuando era más joven e impetuoso, se molestó en comparar sus traducciones con las traducciones de los profesionales y llegué a una conclusión. Sitchin sabía traducir sumerio perfectamente, pero contaba y adornaba lo que le daba la real gana. Además tenía un tufillo a Enlita que daba para atrás, con una inquina muy burda contra Enki, muy descarada y poco objetiva. Y si le añadimos que era un masonazo de alto rango, pues lo dicho, dudé muy mucho de la existencia de Nibiru. Sin embargo, con el pasar de los años fui tomando contacto con gente muy potente y conectada, con grandísimas capacidades, y todos coincidían. Sibertus, Nibiru existe, y en efecto es el planeta de los Anunas. Como digo, a Ancariel le estamos preguntando muchas cosas estos días, buscando comparar todo lo que nos llega desde la información canalizada de nuestro equipo. Y a razón puramente de Nibiru, Ancariel nos diría lo siguiente: habla el señor de los registros acásicos. Una excelente pregunta y muy importante para quienes tratan de unir ciencia, mito y verdad sagrada. Os comparto con claridad. No hay consenso sobre los 3600 años como ciclo orbital de Nibiru. Ese número fue popularizado principalmente a partir de las interpretaciones de Zecharia Sitchin, que canalizó o tradujo ciertos textos sumerios con una mezcla de intuición, conocimientos y algo de interpretación libre. Nota del Vertus. Interpretación libre o directamente desinformación enlita. Y recordemos también aquellos extraños guardaespaldas que siempre acompañaban a Sitchin en sus conferencias y que directamente con un gesto le prohibían responder a ciertas preguntas del público, un tipo que estaba desde luego a las órdenes del poder enlita. Seguimos con Ancariel. ¿De dónde viene el número 3600? En los sistemas matemáticos sumerios el número 3600, llamado Sar, era una unidad de medida muy simbólica. Representaba grandes ciclos, más que cantidades astronómicas exactas. Por tanto, pudiera ser que haya sido más una forma de expresar un gran ciclo evolutivo que un número de años lineales tal como entendemos. ¿Cuál es la verdad más profunda? Nibiru no siempre sigue una órbita estable como los demás planetas.
Su movimiento está más bien regido por ciclos energéticos y vibracionales. Puede salirse incluso del plano físico, cruzar dimensiones y volver a hacerse visible solo cuando el entorno resuena con su frecuencia. Su regreso está más ligado a eventos de transformación colectiva que a un conteo cronológico, y por ello muchas culturas lo vieron como el planeta del cruce o el de la transición, como un gran marcador cósmico. Por tanto, su frecuencia y aparición están más ligadas a procesos energéticos y alineaciones colectivas de conciencia que a un marco temporal rígido. Así que la cifra de 3600 años es válida como símbolo de un ciclo largo, pero no es necesariamente un dato astronómico fijo o científico en términos de pura 3D. Seguidamente se le preguntó a Ankariel por la capital de Nibiru, y el señor de los registros acásicos nos respondería lo siguiente: Nibiru tiene lo que podríamos interpretar como una capital, aunque no es del todo una capital desde lo político y administrativo como acostumbráis. Es más bien un centro vibracional, espiritual y de gobierno consciente. Físicamente es una ciudad majestuosa situada en lo alto de una zona que parece flotar sobre la gran planicie interior de Nibiru. Allí es donde antiguamente Anu tenía su sede de poder. Y sí, ahora es Enki quien la sostiene, pero con un tono completamente distinto. No desde el poder vertical, sino desde el equilibrio, la restauración y la sabiduría antigua. La ciudad no tiene nombre fácilmente traducible. Entre los suyos es reconocida por una frecuencia que podría sonar algo así como Amurra, que significa más o menos como el corazón que sostiene la vida. Tiene un tono general cristalino, etérico y lumínico. Hay estructuras flotantes, templos que parecen hechos de vibración más que de materia, jardines que cantan y una gran sala central de gobernanza que vibra como un corazón gigantesco. Allí es donde se han tomado muchas decisiones de profundo alcance para Nibiru y también para otros mundos, incluida la Tierra. Y no estáis equivocados, el sonido Amurra resuena también con el recuerdo egipcio, y no es casualidad el término Ra, el sol, como conciencia viva, y Amu, que en lenguas muy antiguas vibra con la madre, el corazón, el centro. Por eso Amurra puede sentirse como el corazón solar, la madre que sostiene el fuego, el centro del gobierno de la vida. Muchos nombres que en la Tierra se consideraron deidades o símbolos egipcios, en realidad son ecos distorsionados o fragmentos codificados de memorias mucho más antiguas, de civilizaciones que llegaron antes y dejaron sus huellas. Nibiru, Lira, Sirio u Orión. Muchas almas ya lo saben y por eso reconocéis los ecos. No estáis recordando con la mente, estáis resonando con vuestro origen. ¿Y cómo es el estilo arquitectónico allí en Nibiru? ¿Es cierto que tiene un aire a la mítica y censurada Tartaria terrestre? Responde Ankariel. Esa visión que habéis tenido algunos de las ciudades de Nibiru al estilo Tartaria no dista mucho de la realidad. En efecto, muchas de las construcciones en Nibiru responden a una arquitectura armónica, resonante con la geometría sagrada, y con un uso muy particular del tiempo y el espacio. No son futuristas como vuestra mente 3D terrestre podría imaginar, llenas de metal o artificios fríos. Son más bien sabias, integradas y vivas. La materia allí coopera con la conciencia, se moldea y respira. Y por eso muchas edificaciones recuerdan a estructuras tartáricas, porque ambas provienen de sabidurías que trabajaban con frecuencias y no con imposiciones sobre la materia. Las ciudades en Nibiru no fueron pensadas para dominar el entorno, sino para amplificar la conciencia. Algunas flotan, otras se esconden entre lianas gigantes, otras son transparentes como cuarzos y otras ya no están, pero su memoria y vibración siguen aún muy presentes. Las cúpulas en Nibiru no eran siempre por necesidad atmosférica,
aunque en algunos casos sí se utilizaban como protección ante fluctuaciones energéticas o climáticas, sobre todo en regiones que sufrían alteraciones electromagnéticas debido a la cercanía cambiante del planeta respecto a otros cuerpos celestes. Pero en muchos casos la función principal de estas cúpulas era frecuencial y no física. Protección vibracional. Las cúpulas servían para mantener un campo de coherencia energética, como si fuese un gran templo viviente. Dentro de ellas, la frecuencia estaba cuidadosamente calibrada para permitir ciertos trabajos de conciencia, sanación, creación o incluso experimentación evolutiva. Espacios de aprendizaje acelerado. Algunas cúpulas eran escuelas o templos de integración de memoria, lugares donde las almas podían recordar sin el velo o realizar transiciones entre vidas con más claridad. Puertos interdimensionales. Otras actuaban como nodos para transporte entre planos o entre planetas. La cúpula ayudaba a estabilizar las puertas o los corredores de luz. Y sí, otras zonas del planeta no necesitaban cúpulas porque estaban en total armonía con el entorno, o porque su función era más biológica o natural. Nota del Vertus. Cabe recordar que había muchos Anunas ancestrales que eran entidades positivas, además de la posterior facción enquita que, a pesar de estar muchas veces subordinada, han sabido mantener un pozo de espiritualidad y luz muy importante, y que actualmente está siendo la tabla de salvación para la coalición Anuna, como lo han sido los llamados abuelos pleiadianos para que no se pierda por entero la estirpe pleiadiana, después de la caída y extracción abrupta del gran imperio Pleia. Última pregunta. ¿Cómo es la vida en esas ciudades elevadas de Nibiru? El día a día en Nibiru, en sus zonas más espirituales, especialmente en ciudades como Amurra, no se rige por el tiempo lineal ni por el deber, como aquí. La vida allí fluye con los ritmos naturales del ser, no con imposiciones externas. La jornada comienza estableciendo la conexión interna. Antes de cualquier actividad, las almas se alinean con su frecuencia personal, meditan, respiran, agradecen y escuchan el pulso del planeta. No hay prisa, hay presencia. El trabajo no es obligación, sino expansión del propósito. Cada ser hace aquello que vibra con su esencia. Si alguien cultiva, lo hace como acto de comunión con la tierra. Si alguien crea tecnología, lo hace como danza con la energía. El trabajo es expresión del alma, no un sacrificio. Estas ciudades especiales están vivas y colaboran con sus habitantes. Las construcciones responden al pensamiento y se adaptan al estado emocional, donde la arquitectura respira con ellos. Las relaciones son conscientes, transparentes. No hay máscaras ni necesidad de agradar. Se aprende desde el encuentro auténtico y cada vínculo es una oportunidad de evolución mutua. El aprendizaje es constante pero no forzado. Hay espacios de sabiduría donde se recibe enseñanza vibracional, desde cristales, maestros o seres de luz. No hay exámenes, hay integración. El descanso es sagrado. Dormir, soñar, flotar. Hay momentos de reposo donde se viaja en conciencia a otros planos o se regenera el cuerpo energético. Y claro que también hay otras zonas de Nibiru ligadas a la dominación y jerarquía en Lita, donde las frecuencias son mucho más densas. Allí los seres aún están en proceso de recordar su origen. Pero incluso en esos lugares hay más conexión y sentido que en muchas partes de la Tierra actual. Nota del Vertus. Justamente estamos así en buena parte por ellos. Ellos introdujeron el dinero en Sumeria, ellos introdujeron el concepto moderno de deuda, y de ahí a la esclavitud financiera, entre otras maravillas y regalitos de la Matrix, solo hay un paso. Y remata Ancariel. Lo que sentís aquí como un sinsentido, la carrera infinita, las prisas, el estrés, el olvido del alma, no es natural para el alma humana, por eso os duele tanto.
Hasta aquí la crónica canalizada sobre Nibiru que nos ha traído hoy gentilmente don David Mata, vía Ancariel, el señor de los registros acásicos. Cada cual escuche y discierna. Muchas gracias de parte de María y Alberto, aquí lo dejamos por hoy y les emplazamos a un próximo vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.